Hola, hoy vamos a continuar con el ejercicio que estábamos haciendo en la última lección del mecanismo manivela-biela corredera. Esta vez voy a trabajar con los gráficos que ya ustedes hicieron de tarea para ver algunos detalles y sugerencias. Para empezar quiero sugerirles algo y es con respecto a la visualización de los datos. De momento tenemos 2, 4, 6, 8, 10 columnas de datos y esto va a seguir aumentando cuando hagamos el análisis de aceleraciones del mecanismo y posteriormente el análisis de fuerzas y de esfuerzos. Y resulta que resulta incómodo cuando nos desplazamos hacia abajo y perdemos los títulos. No sabemos entonces en cuál columna estamos. Lo mismo si nos desplazamos hacia la derecha. Recordemos que la primera columna, la columna A, tiene información muy importante que es el ángulo cita 1, que es con respecto al cual vamos a graficar todos los demás datos. Es el ángulo que define la posición angular del eslabón de entrada de movimiento, que es la manivela AB. Si me desplazo muy hacia la derecha, entonces pierdo esa columna. Para evitar esos problemas, vamos a hacer algo que se llama fijar filas y columnas. Para ello, nos vamos a ubicar, en mi caso, en la celda B12, pero lo que sería una columna hacia la derecha de la primera, o sea, vamos a estar en la columna B, y una fila por debajo de los títulos. Los títulos, acá donde están los nombres de cada una de las variables. Entonces, en mi caso, estoy en la celda B12. Estando ahí, vamos a ir al menú donde dice Vista. Y luego acá nos vamos a ir a esta opción que dice Inmovilizar. Y selecciono Inmovilizar paneles. A la hora de hacer eso, entonces observen que si me desplazo hacia abajo, no importa en qué línea me encuentre, siempre voy a ver la línea de los títulos o nombres de las variables. Y si me desplazo hacia la derecha, no voy a perder la columna A que tiene los valores de cita 1, que va a ser muy útil. Muy bien, entonces ahora sí vamos con los gráficos. De momento lo voy a trabajar aquí a la derecha. Posteriormente, cuando necesitamos agregar más columnas, lo vamos a tener que correr un poco, pero quiero, hasta donde sea posible, poderles mostrar las columnas de datos y también el gráfico simultáneamente. Entonces vamos a ir a inicio. Aquí le voy a dar insertar. En esta parte de gráficos voy a seleccionar este que dice acá gráficos de dispersión y voy a tomar este último que dice dispersión con líneas suavizadas. Lo que tengo aquí es solamente el área donde va a estar el gráfico, pero ahora tenemos que seleccionar los datos. Voy a reducir un poco el tamaño de la hoja para poder ver toda la información. Entonces me ubico sobre el área del gráfico, voy a darle botón derecho y ahora toco la opción que dice seleccionar datos. No voy a poner acá ningún rango, sino que aquí abajo le voy a dar agregar, nombre de la serie. Vamos a ver, lo primero que voy a graficar es la velocidad del punto B, entonces voy a poner así VB, es el valor, y los valores de X van a ser la primer columna. Entonces de aquí me voy hacia abajo hasta la última fila en donde tengo los 360 grados. Vamos a ver qué pasó aquí. Aquí está un poco más grande, entonces esto hubo algún error que no observé. Ya voy a eliminar esas filas restantes, entonces de 0 a 360 grados. Y me voy a parar sobre esa sección, voy a copiar
Vean que he marcado, le voy a dar control C para copiar, y aquí en los valores de Y voy a darle control V. Observen que entonces los valores de X y de Y en este momento están iguales. Ok, pero observo que la velocidad de B está en la columna E. Entonces solamente me voy a parar acá, donde está la A, la voy a borrar y la reemplazo con una I. Y aquí hago lo mismo. No es la única forma de hacerlo, podría haber marcado la otra columna, pero resulta sencillo una vez que ya tengo una primer columna seleccionada. Y aquí le doy a aceptar. Lo voy a aceptar de momento para ver el resultado. Y observen que lo que hay es una línea horizontal. ¿Está bien eso? Sí, está bien, porque la velocidad del punto B es constante. Recordemos que la velocidad es una velocidad tangencial que se calcula como el producto de la velocidad angular, que es constante, por un radio que también lo es. Bien, entonces, haciéndolo de la misma manera, voy a tocar ahora sobre el área del gráfico y de nuevo selecciono la opción seleccionar datos. De nuevo le voy a dar agregar y esta vez quiero graficar la velocidad angular omega 2. Entonces aquí voy a poner, como no puedo poner símbolos, caracteres especiales, voy a poner W2. Los valores de X todavía los tengo en memoria cuando le di copiar, entonces voy a darle aquí control V. Vean que es la misma columna de X para todas las variables que vamos a graficar. Y en las de Y, sustituyo lo que hay por lo mismo y voy a cambiar esta A por la columna H, que es en la que se encuentra omega 2. Entonces, aquí borro y pongo H. Algo muy importante cuando están en esta sección de datos, no se pueden desplazar con las flechas porque se alteran todos los datos. Tengo que posicionarme sobre el carácter que necesito reemplazar, o sea, ya sea a la derecha o a la izquierda, para borrarlo y reemplazarlo. Pero si me desplazo con las flechas hacia los lados, se me altera el rango de datos. Ok, entonces repasemos. Tengo los valores de X están en la columna A y los valores de Y que corresponden a omega 2 están en la columna H. Le doy a aceptar y una vez más aceptar. Observen la curva entonces, es una curva sinusoidal. Bien, con el mismo procedimiento entonces ahora vamos a agregar la última velocidad que es la del punto C. De nuevo pongo seleccionar datos, le doy agregar, aquí voy a poner VC, luego le doy pegar a los datos que traía, una vez más en la y sustituyo la columna A por la columna J, que es donde se encuentra VC. Muy bien, y le doy a aceptar. Una vez más aceptar, y aquí tengo ya las tres gráficas de velocidad. Bien, antes de pasar al análisis de aceleraciones, quiero explicarles un detalle más, una nueva recomendación, y es con respecto al dibujo que tenemos. El dibujo que habíamos hecho lo vamos a hacer posteriormente en un software muy sencillo para el análisis de mecanismos en dos dimensiones que se llama SAM. Ya me había referido a él en la primera clase. Y resulta que a la hora de dibujar ese mecanismo, lo más indicado es hacerlo en alguna posición genérica que no coincida con condiciones especiales, como lo es cuando esté él completamente horizontal, los dos eslabones AB y BC en línea en posición horizontal, que sería parasita igual 0 o parasita igual 180 grados. De hecho, pues el dibujo que tenemos aquí estaría como tal vez para un valor de cita igual 45 grados.
cuando hagamos ese dibujo, la idea de hacer el dibujo en este software que les indico, el software SAM, es porque en ese software también se pueden obtener con muchísima facilidad en muy poco tiempo las curvas de velocidades y aceleraciones de los eslabones, con la idea de que comparemos esas curvas con las que estamos obteniendo en nuestro análisis de Excel. Nuestras gráficas en Excel dependen de las ecuaciones que desarrollamos anteriormente. Sin embargo, las curvas en SAM solo van a depender de las dimensiones de los eslabones, de la posición en que dibujemos esa posición inicial y del valor de entrada de la velocidad angular. De manera que entonces es una buena forma de comparar para verificar si nuestro análisis teórico, de donde salieron las ecuaciones, está bien. Si las curvas tienen diferencias importantes en SAM con respecto a Excel, pues quiere decir que tenemos que revisar nuestras ecuaciones porque algo podría andar mal. Pero resulta que estas gráficas están partiendo con un ángulo inicial de 0 grados, mientras que en el dibujo que hagamos en SAM, probablemente nuestro valor inicial para cita 1 va a andar alrededor de unos 45 grados. Entonces, sería conveniente poner en los mismos términos ambas gráficas. Quiere decir eso que en vez de iniciar con 0 grados, debería hacerlo con un ángulo diferente de 0, que podría ser 45 o podría ser cualquier otro que yo pueda cambiar fácilmente. Entonces, en vez de poner los valores de esta columna, tal y como lo hicimos la vez pasada, que es una serie, ¿verdad? Son números consecutivos, lo que vamos a hacer es dejar el primer valor fijo, pero en el siguiente vamos a asignarle el valor por medio de una fórmula muy sencilla. Esa fórmula va a decir igual el valor anterior más 1. ¿Okay? Obviamente, si observo el resultado es exactamente el mismo. Y ahora copio todo esto aquí para abajo. Basta con darle doble clic a este botoncito cuadrado en la esquina inferior derecha de la celda que ya tenemos seleccionada. ¿Okay? Ahí los valores no se alteraron, ni tampoco se alteraron las gráficas, pero observen que si me paro sobre cada uno de ellos dice que es la celda anterior más 1. Entonces, si yo quiero iniciar ahora esta gráfica a partir de 45 grados, solo pongo aquí 45, lo diente y automáticamente todo se me ajusta. No tengo que volver a rellenar. Y de igual forma, pues podría utilizar cualquier otro ángulo, ¿verdad? 30 grados, por ejemplo. De modo que de esta manera lo vamos a hacer coincidir con las gráficas que obtengamos del software SAM. Bien, entonces por el momento vamos a hacer una pausa en nuestra hoja de Excel, vamos a grabarla y vamos a pasar al papel para continuar con el análisis, esta vez el análisis de aceleraciones para el mecanismo. Bien, entonces ya tenemos acá el diagrama de velocidades, el mecanismo simplificado acá por líneas rectas solamente. En este diagrama tenemos indicada la velocidad angular omega 1, que es la velocidad de entrada, la velocidad del punto B, que es tangencial, perpendicular al eslabón AB, la velocidad del punto C, que es horizontal, los ángulos que definen las posiciones angulares de cada uno de los eslabones, la velocidad angular omega 2, y todo esto ya lo tenemos conocido. De modo que ahora nos corresponde continuar con el análisis de aceleraciones. Para hacer este análisis de aceleraciones, vamos a empezar revisando el eslabón 1 o eslabón AB, porque es ahí donde se encuentra la entrada del movimiento. Recordemos que omega 1 es constante y que si esa velocidad angular es constante, también VB es constante. La trayectoria que sigue el punto B es una circunferencia con centro en A.
Y si su velocidad es constante, entonces, ¿qué tipo de aceleración tendrá el punto B? Bueno, si la velocidad fuese completamente de traslación, no habría aceleración. Pero como el movimiento es de rotación, el punto B experimenta una aceleración radial. La aceleración radial lleva su nombre porque tiene la dirección del radio y va dirigida con un sentido hacia el centro de rotación. De manera que podemos indicar acá la aceleración de V radial, que incluso pues está de más indicar que es radial porque es la única componente, que se calcula como la velocidad angular al cuadrado por el radio, ¿okay? Omega 1 cuadrado por AB. Y observemos que aquí todo es conocido. Bueno, luego si nos pasamos para el punto C, donde tenemos la corredera, resulta que desconozco la aceleración de C, pero sé algo de ella, y es su dirección y sentido. ¿Por qué razón? Porque al ser una corredera, su aceleración va a ser completamente horizontal. Y en este caso, pues la vamos a hacer coincidir con el sentido de la velocidad de C. Es un vector más, que estaría aplicado en el punto C, que es la aceleración de C. La velocidad angular del eslabón 2 o eslabón BC, vimos en nuestra gráfica que no es constante, ¿verdad? Esa velocidad angular tiene una curva ahí particular, no es una línea recta como la velocidad de V, de manera que entonces eso nos dice que hay aceleración angular en el eslabón BC. Una aceleración que vamos a identificar con la letra alfa y va a ser alfa 2. Pero es importante aclarar que el centro instantáneo de velocidades no es centro de aceleraciones. No sabemos cuál sería ese centro de aceleraciones o el punto alrededor del cual la aceleración de ese eslabón es cero. Entonces, solo vamos a poner por aquí en algún lado una indicación del sentido de la aceleración angular 2. Nosotros vamos a suponer un sentido, vamos a hacer las ecuaciones en términos de esto, y cuando se haga la descomposición de las componentes y automáticamente se va a ajustar el signo, de manera que si nos equivocamos en el sentido, automáticamente el signo va a hacer esa corrección en las ecuaciones. Entonces sí es importante indicarlo porque para calcular las aceleraciones lineales tenemos que ver este sentido, de modo que esto sería alfa 2. Muy bien. De modo que desde el punto de vista de aceleraciones ya vamos contando dos incógnitas. Uno es alfa 2 y otro es la aceleración de C. Para hacer este análisis vamos a recurrir a un análisis de aceleraciones relativas, donde voy a decir que la aceleración del punto C es igual a la aceleración del punto B más la aceleración de C con respecto a B. Pero resulta que cuando tenemos aceleración angular, esta componente de aceleraciones relativas se divide en dos. Una aceleración de C con respecto a B radial y una aceleración de C con respecto a B tangencial. La aceleración radial depende de la velocidad angular y la velocidad tangencial depende de la aceleración angular. Este vector aceleración de B es la aceleración de B que tenemos acá, pero expresada vectorialmente. ¿Y qué tenemos de la aceleración de C? Bueno, sabemos que la aceleración de C está totalmente en X, de modo que podemos descomponer este vector en sus componentes X y Y. A la magnitud de la aceleración en X le llamo A de C y la componente en Y sería 0. ¿Okay? Esta ecuación le llamo 1, esta la voy a poner 2. Ahora vamos a ver cómo se calcula la aceleración de C con respecto a B radial. Bien, para los análisis de movimiento relativo, yo voy a estar
en este punto. Si digo de C con respecto a B, entonces yo voy a hacer un observador que va a estar ubicado en el punto B y el punto C gira a mi alrededor. De modo que si estamos en el punto B y C gira a nuestro alrededor, la aceleración radial va dirigida de C a B y tiene, por lo tanto, la dirección de ese eslabón CB. Entonces, vamos a ponerlo por acá. Aceleración de C con respecto a B radial. ¿Ok? Esa aceleración tiene magnitud omega al cuadrado por un radio. ¿Cuál es la velocidad angular que tengo que tomar acá? Dado que los puntos B y C forman parte del eslabón número 2, entonces va a ser esa velocidad angular 2 la que utilizo. Y el radio va a ser CB. ¿No? Ahora sí, las componentes, veamos, en X y en Y, lo vamos a tomar las vamos a descomponer por medio del ángulo θ2. Observen que la componente en X va hacia la derecha, es positiva, y la componente en Y va hacia arriba, también es positiva. La primera la vamos a obtener con el coseno del ángulo y la segunda con el seno. Entonces diría coseno de θ2 en X y seno de θ2 en Y. Esto va a ser mi ecuación número 3. Ahora vamos a ver qué sucede con la aceleración de C con respecto a B tangencial. Las aceleraciones tangenciales se determinan por medio de la aceleración angular del radio. Es el mismo radio, ¿ok? El radio CB. ¿Y cuál es la dirección? Primero que nada, la dirección es tangencial. Recordemos que C está girando, para este análisis, C gira alrededor de B. ¿Y en qué sentido lo hace? Lo hace en el sentido que hemos supuesto para el alfa 2. De manera que si este bolígrafo representa el eslabón CB y el sentido de giro es antihorario, esta es la dirección este es el sentido del movimiento, y la dirección de la aceleración tangencial de C con respecto a B sería la punta de este bolígrafo. De modo que podemos dibujar ese vector aquí. La aceleración de C con respecto a B tangencial. Este vector de aceleración tangencial es perpendicular al de la aceleración radial. La aceleración radial forma un ángulo θ2 con respecto a la horizontal, de modo que entonces este, que es perpendicular al primero, forma el mismo ángulo pero con la vertical. Y entonces por medio de este ángulo vamos a calcular las componentes en X y en Y. Observen que la componente en X va hacia la derecha, es positiva, pero la componente en Y es hacia abajo, de manera que es negativa. La primera sería con el seno, entonces tengo seno de θ2 y menos coseno de θ2. Esto sería mi ecuación número 4. Entonces, ya tengo esta componente, tengo esta y esta. Me falta la aceleración de B, expresarla vectorialmente. Vamos a decir que esa aceleración, aquí está, observen que es paralela a AB y AB forma un ángulo θ1 con la horizontal, de modo que podría también poner el ángulo θ1 aquí arriba, ¿verdad? Es la misma horizontal, el mismo vector inclinado. La componente en X de la aceleración de B me va a dar hacia la derecha, es positiva. Su magnitud es omega 1 al cuadrado por AB. Entonces sería por el coseno de θ1 en X. Y en Y sería menos el seno de θ1 porque va hacia abajo, es negativa. Esta es mi ecuación 5. Ahora sí, ya tengo todos los componentes vectoriales para sustituir en la ecuación 1. Entonces sustituimos 2, 3, 4 y 5
en la ecuación 1. Tendríamos así, A de C primero, sería A sub C, 0, igual a A de B, que es esto, omega 1 al cuadrado por AB, coseno de zeta 1, menos seno de zeta 1, más la aceleración de C con respecto a B radial, que es la ecuación 3, omega 2 al cuadrado por CB, coseno de zeta 2, seno de zeta 2, más la componente tangencial, que es la ecuación 4, que sería alfa por CB, seno de zeta 2, menos coseno de zeta 2. ¿Ok? Con esto he terminado con todos los términos de la ecuación número 1. Y observemos cuáles son las incógnitas acá. No conozco cuánto es la aceleración de C en magnitud y tampoco conozco cuánto es alfa. Esto es alfa 2. ¿Eh? Alfa 2. Son dos incógnitas en una sola ecuación, pero esta ecuación es vectorial. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene componentes X y componentes Y. Entonces, si yo la descompongo en sus componentes X y Y, se me convierte en dos ecuaciones. De modo que tendría un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas. Ahora, observen que en el eje Y no está presente la variable A de C, pero la variable alfa 2 está tanto en X como en Y. Entonces resulta cómodo plantear primero la ecuación en Y, en donde la única incógnita sería alfa 2. De ahí despejo alfa 2 y posteriormente sustituyo en la ecuación para el eje X para averiguar la aceleración de C. Vamos a hacer así, entonces digo acá eje Y. Al lado izquierdo la componente Y es 0. Aquí sería menos omega 1 al cuadrado por AB seno de zeta 1 más la componente y de este término, que sería omega 2 al cuadrado por CB por el seno de zeta 2, y menos este tercer término, sería menos alfa 2 por CB por el coseno de zeta 2. Esto va a ser mi ecuación. Vamos a ver, esta no le puse número, voy a ponerle 6 y esta sería mi ecuación número 7. De aquí despejo, bueno, tal vez no sea necesario, no le vamos a enumerar esto, vamos a despejar de aquí alfa 2, ven que bastaría con pasar esto al otro lado para que cambie el signo, sumando alfa 2, esto lo voy a poner a dividir a todo, entonces quedaría menos omega 1 al cuadrado por AB, seno de zeta 1, más omega 2 al cuadrado por CB, seno de zeta 2, todo dividido entre CB por el coseno de zeta 2. Ahora sí, esta es una ecuación útil, entonces puede ser mi ecuación número 7. Y ahora hago el mismo análisis, pero para el eje X. Entonces, aquí digo A de C, aceleración de C, igual al primer término de acá, que sería omega 1 al cuadrado por AB por el coseno de zeta 1, más omega 2 al cuadrado por CB coseno de zeta 2, más alfa 2 por CB por el seno de zeta 2. Esto es la ecuación número 8. Observen que ya aquí no tengo que despejar nada, ya está despejado la aceleración de C. Como esto lo vamos a montar en nuestra hoja de Excel, observen que ya en la ecuación 7 tendríamos un resultado que va a estar en una columna, y entonces basta con escribir esta fórmula en la columna siguiente, que va a tomar este valor de la columna anterior. De modo que entonces no es necesario hacer una nueva sustitución y hacer una ecuación aquí muy grande para averiguar A de C.
porque este valor lo vamos a jalar de la columna anterior. De modo que entonces hasta aquí ya tenemos todo nuestro análisis de aceleraciones. Ahora vamos a pasar a montarlo en la hoja de Excel. Bien, aquí estamos nuevamente en la hoja de Excel del análisis de aceleraciones que hicimos anteriormente. He copiado las últimas dos fórmulas, que es lo único que necesitamos, porque la primera, alfa 2, depende únicamente de todas las variables que ya son conocidas hasta el momento. Entonces voy a empezar en la columna K. Vamos a buscar un símbolo para alfa 2. Aquí está, alfa 2. Ahí está. Y de una vez vamos a poner acá A de C. Muy bien, empiezo a escribir la primera fórmula. Vamos a abrir paréntesis. Primero voy a poner mi teclado en inglés para que me salga el simbolito del exponente que vamos a ocupar en algún momento. Ok, ahora sí ya estoy listo. Entonces diría igual, abro paréntesis, menos omega 1, que omega 1, recordemos, está en un campo fijo. Aquí está, que se llama W1. Lo voy a elevar al cuadrado por AB, que AB también tiene un nombre fijo, por el seno de el ángulo zeta 1, pero primero tengo que convertirlo a radianes. Entonces digo radianes de zeta 1 que está acá en la celda de la columna A. Cierro paréntesis para radianes, cierro para el seno y continúo. Dice ahora más omega 2. Omega 2 se encuentra aquí en la columna H, elevado al cuadrado por CB. CB es lo mismo que aquí dice BC, ¿verdad? Por el seno de nuevo, radianes del ángulo zeta 2 que se encuentra en la columna B. Cierro para radianes, cierro para el seno y cierro para toda la expresión del numerador. Y ahora divido entre, voy a poner entre paréntesis esa expresión del denominador. Diría CB o BC, aquí está, por el coseno de radianes de zeta 2, está por acá. Ahí está, V12. Cierro para radianes, cierro para el coseno y cierro para todo el denominador. Enter. ¿Okay? Vamos a ajustar los decimales. Darle un poquito de formato a esto. Y ahí está listo cuánto es alfa 2. Y ahora para ADC, entonces escribo la ecuación siguiente. Vamos a ver, no necesitamos empezar con un paréntesis porque todos son expresiones independientes. Entonces digo igual omega 1, que está al cuadrado, por AB por el coseno de radianes de zeta 1. Cierro para radianes,
cierro para el coseno, y ahora dice más la segunda expresión, que es omega 2, aquí está, al cuadrado por BC, aquí está, por el coseno de radianes de zeta 2, cierro para radianes, cierro para el coseno, con eso termino la segunda expresión, y ahora más alfa 2, pero alfa 2 está en la columna K, ya tengo su valor aquí, por CB por el seno de radianes de zeta 2, que aquí está. Cierro para radianes, cierro para el seno, y doy enter para ver que hay un error ahí. Vamos a ver qué fue. BC, y aquí sí, y aquí dice CB. Aquí está el error, este lo escribí manualmente y el nombre correcto no es CB sino BC. Ahí está. Voy a copiar el formato de la celda anterior para esta. Listo. Ahora puedo marcar los dos. Le doy doble clic y se me copia automáticamente para todas las celdas. ¿Okay? Aquí hay unos valores que vamos a revisar en un segundo, en donde aparece estos símbolos de numeral. Eso me está indicando que no cabe, el valor ahí no cabe dentro de la celda. No, ahorita lo revisamos a ver. Y en aceleraciones pues no parece haber nada inusual. Ok, entonces voy a devolverme, esto no lo vimos para las velocidades. Observen que para zeta 1 igual 90 grados se da esa condición, y vi otro más abajo por acá, vamos a ver cuál era, para 270 grados. O sea, cuando los eslabones estén en posición, el eslabón AB está en posición vertical. ¿Okay? Entonces podemos revisar en las gráficas a ver qué es lo que sucede. Yo muevo las gráficas aquí hacia la derecha. Para 90 grados y para 270 grados. Vamos a ver. 90 grados es como este punto de intersección de la línea gris que representa a VC, que es donde VC pasa de ser positiva a negativa, ¿verdad? En el caso de esta otra curva que tenemos, que es la velocidad angular 2, no hay ningún cambio ahí importante, hay continuidad. Y para 270 grados parece ser, vean, aquí igual es este valor, como cuando la velocidad de nuevo cambia de negativa a positiva. Hay un cambio en el sentido de rotación, y pues eso implica entonces cambios normales en los valores. No existe un pico de un valor exageradamente grande de aumento en velocidad, de manera que eso no nos debe de preocupar. Y ahora vamos entonces a graficar las últimas dos columnas, que son las columnas K y L, para la aceleración alfa 2 es la primera, y la segunda es para la aceleración de C. Entonces voy a ir
de nuevo a la gráfica. Veamos entonces nuevamente, son las columnas K y L. Voy a anotarlas por acá. K es alfa 2 y L es la aceleración de C. De momento, para disponer de más espacio en la gráfica, más espacio de trabajo, voy a quitar esto que hemos hecho de congelar las primeras filas y columnas. Entonces me ubico de nuevo en la posición donde antes hice ese procedimiento, en B12. Me voy de nuevo a vista, aquí a inmovilizar paneles. ¿Okay? Y con eso pues entonces revierto lo que había hecho anteriormente. Esto es para disponer de más espacio aquí en la gráfica, por lo menos mientras hacemos ese análisis. Voy a ocultar también acá en inicio, para ver, vista, barra de fórmulas. Voy a ocultarla ahorita para disponer de más espacio en la pantalla. Este gráfico lo voy a agrandar, lo tenemos claro. Y ahora sí, toco el gráfico con el botón derecho del mouse. Selecciono la opción seleccionar datos. Me voy a ir a cualquiera de ellas primero antes de agregar. Le voy a dar modificar y entonces voy a copiar el rango de las X. Lo marco y le doy control C, cancelar. Y ahora sí le doy agregar. Voy a ponerlo con palabras, dado que es una es un rótulo pequeño. Voy a escribirlo así: alfa 2, los valores de X. Entonces le doy control V de pegar, control V nuevamente. Alfa 2 está en la columna K, de modo que aquí voy a cambiar la letra A por la letra K en las dos apariciones. Le doy a aceptar. Ahora le doy a agregar nuevamente. Esta vez va a ser aceleración de C. Los valores de X le doy pegar, control V. Valores de Y, control V. Pero los valores de Y en este caso están en la columna L, de manera que borro la A y la sustituyo por una L en los dos casos. Y le doy aceptar. Aceptar nuevamente. Y aquí tenemos entonces ahora todas las variables graficadas en un mismo gráfico. Solo faltaría la parte de formato, de leyendas, ponerle ahí leyendas a esto, pero hay algo importante que quiero mencionarles, y es que observen que, como vamos a ver, esta última curva es la que corresponde a alfa 2. Ven que se me marcó la columna de alfa 2 y la anterior es para la aceleración de C. La escala, los valores de estas dos aceleraciones son muy altos en comparación con los valores de las velocidades, de modo que al ajustarse automáticamente la escala de toda la gráfica, se hacen muy pequeñas estas. Eso no es muy conveniente porque no vemos mucho nivel de detalle. Entonces lo más indicado es no mezclar velocidades y aceleraciones en una misma gráfica. Para no perder lo que hemos hecho hasta el momento, voy a pararme en cualquier área de la hoja para desmarcar el gráfico. Voy a tocarlo de nuevo ahora por aquí en el exterior. Le doy botón derecho, le voy a dar copiar. Me vengo por aquí más abajo y voy a darle pegar. Entonces tengo una copia idéntica del gráfico anterior. Me voy al primero, que es el de velocidades. A esto le vamos a poner un título de gráfica de velocidades. Le doy botón derecho, seleccionar datos, y aquí puedo eliminar las series de datos de aceleraciones o sencillamente desmarcarlas. La desmarco acá y doy a aceptar. Ahora ya tengo solamente velocidades. Y en esta hago lo mismo, seleccionar datos, y voy a desmarcar más bien velocidades para que queden solamente aceleraciones. Entonces ahora sí puedo observar velocidades en el primero y aceleraciones en el segundo, ambos con
escalas adecuadas para cada caso, de manera que puedo ver con mayor facilidad todos los detalles. Como tarea ustedes pues terminen de darle formato a esto, pónganle todos los titulitos ahí a la gráfica, a las series, pero ya tenemos entonces todo esto construido. Para la próxima lección vamos a montar entonces este mismo mecanismo en el programa SAM. Yo les voy a habilitar un link en mediación virtual de donde pueden descargar el programa. Por favor no lo instalen ahí sin leer previamente un instructivo que les voy a poner, porque de lo contrario les queda con muchas restricciones de instalación. Si se equivocaran, tienen que desinstalarlo completamente, incluso hasta borrar la carpeta donde él queda grabado antes de volver a hacer el segundo intento. Yo lo he probado en todas las versiones de Windows y trabaja sin ningún problema. De hecho, yo lo estoy trabajando con Windows 11 y no tengo ningún problema. Por ahora entonces esto es todo. Muchas gracias por su atención. Esta hoja de nuevo la voy a subir a mediación virtual una vez que termine esta lección.